¿Hasta dónde podría llegar la ambición de una persona a cambio de fama o de dinero? ¿Es posible que un pacto con el demonio pueda hacer cosas que jamás imaginamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Cope, el coleccionista de objetos paranormales y embrujados. Hoy hablaremos de estos 6 cuadros malditos, la impactante historia de los niños llorones de Bruno Amadio. Iniciamos. Bruno Amadio nació en Sevilla a fines del siglo XIX. Él quería ser pintor y ardía en deseos de tener fama y de ser muy famoso. Más allá de lo económico, él lo que buscaba era ser reconocido por toda la gente. Sin embargo, sus pinturas simple y sencillamente dejaban mucho de qué desear. Según la leyenda, Bruno Amadio, también conocido como Giovanni Bragolin, recurrió al poder del demonio para voltear esta situación. Hay indicios que hacen pensar que él era un estudioso de la brujería y de la hechicería, y por ello pudo lograr este pacto con éxito. Las obras de Bragolin, a partir de ese momento, comenzaron a exponerse, a ser reconocidas, y fueron tan populares sus cuadros que fueron creciendo en cuanto a ventas y en cuanto a fama. En especial, una serie de 28 retratos de niños llorando, la serie maldita como le llaman. Pero ¿de dónde vienen estas pinturas o por qué han cobrado tanta fama? Poco después de realizarse los retratos, una historia aterradora se cierne sobre los protagonistas de los lienzos, porque los niños llorando representaban la imagen de diferentes niños que vivían en un orfanato que el artista visitó después de la Segunda Guerra Mundial en 1946. Un sitio que poco después de que fuera plasmado en sus pinturas, ardió en cenizas. De 68 niños, murieron 28. Sí, exactamente los 28 que Bruno Amadio había plasmado en sus lienzos. Las cenizas de esta tragedia, dicen, despertaron la maldición de los cuadros. El demonio le había pedido 28 vidas a cambio de su fama. El espíritu de los niños, se cuenta, quedó atrapado en los lienzos, y a partir de ese entonces, quien tuviera en su poder uno de los cuadros originales o una reproducción de los mismos, se vería irremediablemente sometido por la maldición de los niños llorones. Y como decíamos anteriormente, el demonio cumplió parte de su trato. Ya en los años 50 y sobre todo durante la década de los años 60 y 70, estas imágenes despertaron una inquietante fascinación en países como Suecia, Turquía, Francia, Portugal y por supuesto España. Pero no se trataba de una imagen más. Los espíritus demoníacos aparentemente habían poseído las réplicas de los cuadros y por eso de pronto empezaron a reportarse una gran cantidad de accidentes, 105 accidentes de incendios en donde los protagonistas eran estos cuadros. ¿Por qué? Porque cuando llegaban los bomberos o las autoridades y limpiaban estos lugares totalmente en cenizas, lo único que había sobrevivido de manera inexplicable eran los cuadros que hubieran en ese lugar. Sí, los cuadros de los niños llorones. De esos 105 accidentes, al menos en 102 habían cuadros intactos. Esto no puede ser una casualidad y sin duda esto fue lo que disparó la leyenda de Bruno Amadio. Y es que, a pesar de lo insólito de estas afirmaciones, muchos de estos casos están plenamente documentados en la policía y no solo se basan en leyendas. Pero además, hay un cuadro en especial que también tiene una historia poco común. Supuestamente, no serían 28 los niños del orfanato que fueron pintados, sino 27. ¿Y quién es el niño 28? ¿Quién es este niño que aparece en esta pintura? Según se cuenta, Bruno Amadio lo confesó en los años 90, poco antes de que falleciera. Se supone que este niño era un vagabundo que merodeaba las calles de la capital de España. Allí en Madrid, su semblante era triste y su mirada desorientada. Era mudo. Causó tanta fascinación en Bruno Amadio que lo llamó para que posara y plasmara su imagen
en este cuadro. Un sacerdote que conocía la historia espeluznante del niño dijo que se llamaba Bonillo y un suceso terrible le había cambiado la vida. Un incendio había destrozado su casa y en el momento de los hechos, este niño estaba ahí presente y observó cómo morían sus padres calcinados en enormes llamas. Y también observó cómo el cuadro del niño llorón que tenía su familia permanecía intacto. A partir de ese entonces, el niño cargó la maldición porque a orfanato que iba, orfanato que se incendiaba. Por eso ya se había convertido en un pequeño vagabundo. Sin saberlo, Amadio inmortalizó la imagen de Bonillo en este cuadro. Sí, y nuevamente las ventas de este último cuadro en especial se dispararon, tal como ocurriría con los 27 cuadros anteriores de los niños llorones. Y por desgracia, Bruno Amadio también fue parte de esta maldición, porque un día, como por arte de magia, su estudio comenzó a arder, quedando su trabajo de años reducido a cenizas y él en la más absoluta miseria. Tiempo después, se supo que en 1976, en Barcelona, una persona murió de manera horrible. Una persona de 19 años de edad. Sí, era Bonillo. Había fallecido en un trágico accidente y aparentemente, a partir de ese momento, la maldición, al menos la que él tenía, finalizó. Bueno, y hasta aquí la historia documentada de la leyenda de Bruno Amadio y los niños llorones. Ahora bien, ¿qué tienen que ver estos 6 cuadros que obtuve desde el año 2010? Son de personas que no se conocen entre sí y el primer cuadro que obtuve, que es este que estamos viendo a continuación, podría ser incluso la historia más interesante. Este cuadro que están viendo me lo entregaron en el año 2013, un 1 de noviembre, durante una conferencia que iba a dar en el ayuntamiento de Tixcocop, Yucatán, México. Cuando llegué para dar la conferencia, me llamó la atención que un enorme cuadro, este que están viendo, estaba ahí como parte de la decoración. Y como todavía faltaban unos minutos para iniciar, el comandante me explicó su impactante historia. Y cabe recalcar que él no sabía la historia de Bruno Amadio. Él decía que este cuadro lo tenía una persona que vivió una tragedia familiar, estuvo vendiendo sus cosas, lo compró una señora, esa señora tampoco lo quiso tener, aparentemente le daba mala espina o algo, el comandante lo adquirió, empezaron a ocurrir cosas de mala vibra o pleitos o problemas en la casa, lo atribuyó al cuadro, lo llevó a la comandancia de policía y a partir de ese momento es cuando también nota que pasan cosas raras, poco comunes ahí precisamente en la comandancia. Y cuando supo que iba a dar una conferencia, pues aprovechó para entregármelo. Y es que, como les decía, lo curioso del caso es que él no estaba enterado de la leyenda de Bruno Amadio. Tiempo después me entregan este cuadro en la ciudad de Mérida, Yucatán, y posteriormente este otro que están viendo en la ciudad de Humán, Yucatán, México. Ya luego obtuve estos otros y todas las personas que me los entregaron pues tenían una condición en común, no sabían de esta leyenda, de esta situación, y tal como mencionábamos al principio de esta historia, el hecho de que sean réplicas, es decir, no son evidentemente los cuadros originales que pintó Bruno Amadio, que se encuentran en un museo en España, incluso estas copias pueden, según entendí, según estuve leyendo, como parte de este pacto del demoníaco, aún las copias, las réplicas de estos cuadros, así estén a cientos o miles de kilómetros del lugar original donde estén las pinturas principales, también podrían generar situaciones negativas como la mala vibra, incendios. De hecho, uno de estos cuadros que, como les comento, también fue protagonista de un incendio. Por lo tanto, fue así como tuve estos 6 cuadros que están en exhibición aquí en la sala 1 del Museo Paranormal de Yucatán, pero de hecho son 7 porque hay uno que no exhibo, es este que te muestro a continuación. Tú podrías pensar que a lo mejor no se exhibe porque se está rompiendo, ya está en muy mal estado, estamos por restaurarlo. No solamente eso, este cuadro en especial
ha generado cosas extrañas, dolor de cabeza a quien se acerca, situaciones de mal humor y cosas evidentemente negativas. Por ello, por precaución, decidimos dejar de exhibirlo. En total son 7 cuadros. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece este caso? ¿Habías escuchado esta situación? ¿Tienes algún cuadro? ¿Tus papás, tus abuelos tienen algún cuadro en la sala de tu casa y no sabías de esta historia? Házmelo saber aquí en comentarios. Por cierto, como contexto, aquí en México, en todo el país, en los años 80 se hicieron muy populares estos cuadros, ya que independientemente de la fama que habíamos comentado, también una empresa de muebles muy reconocida en aquel entonces hizo una promoción en la cual en la compra de alguna sala, de un juego de comedor, etcétera, te regalaban una réplica de los Niños Llorones. Por eso, miles de casas en los años 80, y quizás hasta ahora algunos cientos más, conservan y tienen alguno de estos 28 Niños Llorones.